Hoy vamos a ver el tema 11. El tema 11 consta de 3 apartados. Hoy vamos a ver el apartado A y el apartado B. Y el próximo jueves vamos a ver el apartado C. Este tema 11, bueno, es el mejoramiento para resistencia, plagas, enfermedades y estrés. Hoy fundamentalmente vamos a ver en el apartado A y B lo que es mejoramiento sobre todo para plagas, perdón, para enfermedades y estrés. Por supuesto que tienen que ver también, vamos a ver algunas cosas también que tienen que ver con las plagas, todo está muy relacionado. Y el próximo jueves vamos a ver el apartado C, que es la parte de biotecnología, transgénesis y marcadores moleculares. Muy importante, por eso lo hemos puesto para una clase el día jueves. Bueno, espero que hayan visto los videos y hayan leído los apuntes que tenían en el campus. De todos modos, ahora vamos a tratar de abarcar todo lo que está ahí en el tema 11. Con respecto al tema A, vamos a ver lo que es resistencia genética, base genética, interacción huésped-patógeno, hipótesis gen por gen, resistencia vertical y horizontal, fuente de resistencia, conservación y estabilidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí o vamos bien? ¿Me escuchan, chicos? Sí, sí, vamos bien. Bien, gracias. Bueno, cuando uno trata un tema siempre se pone objetivos y particularmente en este tema 11, la idea es que podamos entender la importancia de la resistencia genética, el uso de la resistencia genética y sobre todo el manejo de esa resistencia. Es importante tenerla a mano, usarla, pero hacer un buen uso de esa resistencia. El fin de semana he estado buscando este dato que me parecía interesante que lo tengan presente. Según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el mundo anualmente hay alrededor de un 40% de pérdidas en la producción agrícola causada por plagas y enfermedades. Fíjense qué dato interesante para tenerlo siempre presente y en cuenta, sobre todo, como hemos visto en algún momento, que la demanda de alimentos es creciente. Entonces, no solo esto genera un daño económico importante, pero en un futuro, de mantenerse este porcentaje de pérdidas, va a ser bastante complicado satisfacer esa demanda de alimentos. Con una población con un crecimiento sostenido, se va a complicar un poquito, digamos, generar alimentos. Como para ir viendo dónde estamos parados con esto del mejoramiento, es importante destacar el desarrollo que ha tenido la genética y la fitopatología en estos últimos años y sobre todo la biotecnología. Eh, como le decía recién, el tema de transgénesis y marcadores moleculares, que son una herramienta importantísima al momento de hacer mejoramiento y sobre todo de achicar los tiempos en obtener líneas mejoradas o nuevas variedades. ¿Alguien de ustedes me puede decir si ha leído los apuntes? Bueno, ¿a dónde radica la importancia del uso de la resistencia? ¿Se acuerdan si han leído algo? En el rendimiento. Perfecto. Sí, es muy importante, digamos, pero sobre todo relacionado con el tema, las enfermedades en sí. El hecho de que no esté presente la enfermedad o que se la pueda contrarrestar, los rendimientos van a mejorar sustancialmente, digamos. O sea, se va a evitar las pérdidas. ¿Alguna otra importancia que tengan presente?
También reducir el uso de los plaguicidas, eso reduce la contaminación. Perfecto, sí, muy importante, muy importante. Hoy por hoy la tendencia es hacer uso de la menor cantidad posible de agroquímicos. Pero bueno, todavía sigue siendo una herramienta muy importante. Entonces, y en algunos casos es excesivo el uso de insecticidas, de fungicidas, y que de alguna manera afectan el medio ambiente. Pero sobre todo también afecta a la persona que está haciendo la aplicación. Si bien con los últimos años se ha mejorado bastante en estos productos agroquímicos, eh, porque en la década del 70, en la década del 80 se usaban productos muy tóxicos, que hubo inconvenientes importantes con su uso, no solo para el operario, sino que actualmente se hacen estudios de suelo y se observa la presencia de estos agroquímicos todavía presentes en el suelo. Entonces, por un lado, como decían ustedes, se disminuye la aplicación de plaguicidas, se reduce la contaminación y, por supuesto, se bajan mucho los costos de producción al evitar el uso excesivo de estos agroquímicos. Entonces, una especie vegetal, una variedad, cuando se ve atacada por una plaga, esta plaga impide su normal desarrollo. Por otro lado, disminuye los rendimientos y hasta en ataques severos puede producir la destrucción completa de la planta afectada. Ahora, ¿qué me pueden decir ustedes? ¿Cuáles son las causas de estas enfermedades o estos inconvenientes? Eh, me podrían decir, bueno, aquí yo le puse factores bióticos y abióticos. ¿Me podrían nombrar algunos factores bióticos que generen problemas en los cultivos? ¿Se acuerdan? El viento, los insectos, Sí, Bióticos dentro de los serían los factores bióticos, ¿no? insectos, los Los hongos, los virus. patógenos, virus, bacterias. Perfecto. Dentro de los factores bióticos tenemos todos esos microorganismos, hongos, bacterias, virus, nematodes, son los organismos que causan daños importantes en los cultivos. Y dentro de los factores bióticos, ¿qué podrían nombrar? Dentro de los abióticos, la El estrés temperatura. salino, la temperatura, la luminosidad, el estrés hídrico. Perfecto, muy bien. Por separado, cada uno provoca sus inconvenientes y en forma conjunta, ya vamos a ver, se potencia ese problema que se presenta en los cultivos. Bueno, esto simplemente para reafirmar lo que estaba diciendo anteriormente. Las variedades resistentes son de alto valor económico. Conseguir una variedad resistente cuesta mucho tiempo y dinero, y en muchos casos el uso de variedades resistentes o de variedades tolerantes, al menos, es el único medio posible de hacer agricultura en determinados lugares. Si no, ¿sí? La caña de azúcar, por ejemplo, chicos, si ustedes se fijan, qué tipo de plaguicidas hay en un galpón de un cañero. ¿Alguien conoce algún cañero o es cañero? Bueno, en caña de azúcar lo único que se ve ahí es distintos tipos de herbicidas. Todo el cultivo de caña de azúcar está basado en la resistencia a enfermedades. Todas las cañas son resistentes a los distintos microorganismos que la atacan. Bueno, gracias, Vicky. Les decía que hay que hacer un buen uso de esa herramienta que es la resistencia
cuesta mucho obtenerla, pero es fundamental que acompañemos esa resistencia con buenas prácticas agronómicas, como por ejemplo rotación de cultivo o rotación con plantas no sensibles, eliminación de restos de cosecha, preparación anticipada y apropiada del suelo. Ya vamos a ver más adelante, ahí podemos usar variedades o cultivos de escape. Si nosotros adelantamos, si podemos adelantar muchas veces la siembra, por ahí con variedades que funcionan bien en esas condiciones ambientales, por ahí escapamos al ataque de algunas plagas y enfermedades que no prosperan con esas condiciones. Si bien tienen un rango de acción estos organismos, pero cuando se los saca un poco de sus condiciones apropiadas para desarrollarse, disminuyen mucho los ataques. Ya no les es tan fácil generar inconvenientes. Entonces, vamos a observar que tenemos distintos grados de resistencia y para ello hay que tener en cuenta, por un lado, la planta hospedantes, los caracteres de la planta hospedante, por otro lado, los caracteres del patógeno y, por supuesto, un ambiente determinado. Seguramente esto va a ser muy familiar para ustedes y lo habrán visto en fitopatología, pero es muy interesante tenerlo presente para ver dónde estamos parados frente a una enfermedad. De esta manera aparece el triángulo de la enfermedad o de Van der Planck, que ya lo habrán visto en fitopatología. Pero fíjense, hay tres patas importantes para que una enfermedad se presente. Por supuesto, tiene que estar presente el patógeno, tiene que estar el huésped, obviamente, y determinadas condiciones ambientales. El patógeno tiene que tener cierta carga, cierta patogenicidad, cierta capacidad de virulencia y una cierta cantidad de inóculos presente. Pero para que esto se dé, por supuesto, las condiciones ambientales tienen que favorecerlo en cuanto a humedad, temperatura, lluvia, etc. Y por el lado del huésped, o del cultivo en este caso, tiene que estar en un estado fenológico susceptible para que se presente la enfermedad. Sabemos que los patógenos atacan en cierto estado fenológico. Por ejemplo, las hojas tenemos la enfermedad de fin de ciclo. Entonces, se tiene que dar una serie de cosas para que se presente la enfermedad. Y así vemos la gravedad de la enfermedad va a estar en función siempre del inóculo potencial y de la receptividad del hospedante. El inóculo potencial es la energía del patógeno o la cantidad de patógeno presente por unidad de superficie. Y por supuesto la receptividad del hospedante tiene que ver con la capacidad fisiológica del hospedante contra la enfermedad que se presenta. Bueno, acá lo vemos de otra manera. La gravedad de la enfermedad, inóculo por hospedante. Les decía, el inóculo tiene que tener tiene que haber una cierta densidad, una cierta cantidad de patógeno. Tiene que tener una capacidad infecciosa. Y esto va a estar muy vinculado con las condiciones ambientales. Y con respecto al hospedante, tiene que estar sensible y, por supuesto, una predisposición ligada al ambiente. Si la planta está estresada, porque las condiciones ambientales no son favorables para el hospedante, seguramente va a aumentar la sensibilidad del hospedante. Bueno, cuando se establece esta relación hospedante-patógeno-ambiente, esto se trata de un sistema muy dinámico. Entonces, es una interrelación de ida y vuelta entre la acción del patógeno y la defensa de la planta al ataque de ese patógeno. Entonces, por un lado, el patógeno va a generar las condiciones para poder ingresar a la planta y la planta a su vez va a contrarrestar esa acción del
del patógeno, ya sea por generación de estructuras presentes ya en la planta, preexistente, o estructuras que se generan al momento del ataque, como para contrarrestarlo. Igual que el patógeno. Ahí, al ir descubriendo estas barreras que le presenta la planta, el patógeno también se las ingenia para poder ingresar. Bueno, esa relación hospedante-patógeno-ambiente se da en diferente magnitud. Entonces, fíjense, este cuadrito está muy interesante porque nos muestra el crecimiento del huésped, y puede ser bueno o malo, y en relación al crecimiento del patógeno, que también puede ser bueno o malo. Entonces, fíjense, si el crecimiento del huésped es bueno y el crecimiento del patógeno también es bueno, decimos que estamos en una situación de tolerancia. Punto número 1, tolerante. Ahora bien, si el crecimiento del patógeno es malo, perdón, el crecimiento del huésped es malo y la del crecimiento es bueno, decimos que hay susceptibilidad. Si el crecimiento del huésped es bueno y la del patógeno es malo, decimos que hay resistencia. Y el cuarto caso es cuando el huésped no prospera y el patógeno tampoco prospera, que es el caso de intolerancia. Ahora a mí me gustaría preguntarle a ustedes cómo se da el desarrollo del cultivo, cómo son los rendimientos en cada uno de estos casos. Por ejemplo, en el primer caso en que vemos que la planta es tolerante. ¿Hay ataque, no hay ataque? ¿Es importante? ¿Qué me pueden decir de eso? Por más que la planta esté afectada, no disminuye sus rendimientos normales, puede ser, en los tolerantes. Exacto, en los casos de los tolerantes hay un ataque y seguramente hay una pérdida de rendimiento, pero son aceptables, digamos. Estamos en una situación que podemos llegar a aceptar esa disminución del rendimiento. Y cuando hablamos del caso 2, que la planta es susceptible, ¿qué podemos observar en este caso? Que va a disminuir el rendimiento porque el patógeno sí lo va a atacar, sí lo va a atacar a la planta. Perfecto. Y comparado con el primer caso, cuando era tolerante, ¿cómo es esa disminución del rendimiento? ¿Es más o menos igual, parecida? Es mayor. Perfecto, es mucho mayor. Es mucho mayor y ya, digamos, genera muchos inconvenientes. Digamos, ya la rentabilidad seguramente va a disminuir bastante. Y ¿qué sucede cuando vemos resistencia? Que el crecimiento del patógeno, del huésped es bueno y en el caso del patógeno es malo, el desarrollo del patógeno. ¿Qué me pueden decir de esa situación? Que va a ser resistente a la variedad. Va a producir daño, pero no mucho. Bien, perfecto. Puede haber daños, pero son mínimos, no son considerables. Entonces estamos en una situación favorable. Y por el último, el cuarto, que es un caso extremo de intolerancia, ¿alguien me puede dar un ejemplo? La papa. Bien, en algunos cultivos como la papa sí se manifiesta, que hay destrucción prácticamente total, pero son casos, por ejemplo, para no irnos tan lejos, el patógeno ataca a la planta y ahí a donde ataca, en el lugar que ataca, la planta reacciona y mueren los tejidos rápidamente, entonces no prospera, digamos, el patógeno. Y por supuesto la parte esa del tejido de la planta muere, y el problema es cuando se generaliza, ¿no? Cuando se generaliza todo el cultivo. Perfecto, chicos. Me gusta porque lo tienen bastante claro, parece. Bueno, ahí está más o Le menos. hago una interrupción. ¿Qué ejemplo de Sí, la papa se podría considerar como intolerante? Porque la verdad que no la tengo a esa. no tengo presente, digamos, hay virus que
son limitantes en determinadas zonas, que no se puede hacer el cultivo de papa o no se puede usar determinadas variedades en esa zona porque no prospera el cultivo. O sea, damos el ejemplo de la papa porque es muy susceptible al ataque de virus, pero en muchos otros cultivos también se puede dar esta situación. ¿Se entiende más o menos? Bueno, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguien me puede decir cómo se defiende la planta de los patógenos? Puede ser físicamente o químicamente. Físicamente puede ser, por ejemplo, con el tamaño de los estomas. Químicamente Perfecto. con la liberación de sustancias. Bien. Bueno, la planta tiene mecanismos de dos tipos, digamos, para defenderse del patógeno, tanto estructurales o morfológicos, barreras físicas que impiden el ingreso del patógeno. Y por otro lado, mecanismos de defensa bioquímicos, sustancias que va generando la planta para contrarrestar el ataque del patógeno. En cuanto a los mecanismos de defensa estructurales, podemos mencionar la cera, el pelo, los pelos que puedan tener las hojas, por ejemplo, en su superficie, el espesor de la cutícula, el tamaño de los estomas muchas veces puede impedir el ingreso de un patógeno determinado. Y en el caso ya le voy a mencionar algo interesante que ha pasado en Tucumán con respecto a la cancrosis y respecto al tamaño de los estomas también. Y después con respecto a los mecanismos de defensa bioquímicos, bueno, cuando se genera esa interrelación entre el patógeno y el huésped, se van formando sustancias que genera la planta para contrarrestar la acción del patógeno. Pueden ser sustancias preexistentes, pero que pueden estar en bajo contenido en la planta, o pueden formarse ahí al momento que aparece el patógeno. Puede ser que estén presentes esa sustancia en baja cantidad, pero cuando se presenta el patógeno, aumenta la producción en la planta de esos compuestos. Compuestos como, por ejemplo, compuestos fenólicos, que son inhibidores de las enzimas, fitoalexina, el pH del jugo celular también es importante para que contrarreste el desarrollo del patógeno. Bien, antes de entrar a tipos de resistencia, yo le comentaba el caso de la cancrosis en citrus. Durante mucho tiempo, la cancrosis, ¿conocen la enfermedad de la cancrosis en citrus? ¿O la sentió nombrar por lo menos? Sí. Sí que, si la conocen, la han escuchado. La he escuchado. Bien. La cancrosis es una enfermedad que no existía en la provincia de Tucumán. Entonces Tucumán salía al mercado libre de cancrosis y eso era un plus al momento de comercializar el limón. Y se hacían estudios de residuos de suelo o de hojarasca, se sacaban muestras en el campo, se llevaba al laboratorio y la bacteria, es una bacteria la que genera la cancrosis, estaba presente, pero no generaba enfermedad. Entonces era llamativo esa situación. Entonces durante muchos años se observó la presencia de la bacteria, entonces se pensaba en las condiciones ambientales que no eran favorables para la bacteria, y no estaba presente. Por supuesto, siempre estaba el temor latente que se manifieste la enfermedad. Un año apareció en Salta, en la provincia de Salta, en las plantaciones cítricas, una plaga, un lepidóptero que es el minador de la hoja. ¿Lo sentí nombrar el minador de la hoja? Sí. Ya lo han visto en zoología, estimo en alguna de esas materias, capaz que lo han nombrado por lo menos. Sí, sí. Bueno, el minador produce una galería en la hoja
y por ahí es difícil su control porque, claro, está protegido dentro de la hoja. Se observó en Salta un año la presencia de esta plaga, que no es originaria de acá, no era de acá de la zona, es una plaga presente en España, y un año apareció en Salta. Al año siguiente apareció la enfermedad en Salta, la cancrosis. Bueno, y este lepidóptero fue bajando, fue hacia el sur, apareció en el norte de la provincia de Tucumán, y también se dio la misma situación. Apareció un año en Tucumán, en el norte, y al año siguiente las quintas cítricas del norte de la provincia se le manifestó la cancrosis. Bueno, fue bajando el lepidóptero hasta la zona centro de Tucumán, y así, año a año, aparecían más fincas con cancrosis. Hoy por hoy es una enfermedad más en las quintas cítricas. En su momento se pensaba que iba a ser muy complicado para la citricultura, pero bueno, hoy por hoy es una enfermedad que se la maneja, se complica mucho al momento de llevar la fruta a empaque porque no puede salir fruta con cancrosis. Para redondear esto de la cancrosis, bueno, se piensa que el lepidóptero ha favorecido, digamos, el ingreso de la bacteria por la herida que genera en la planta. Porque antes estaba presente, algunos de sus compañeros decían el tamaño de los estomas, evidentemente no ingresaba por estoma la bacteria, pero la presencia de este lepidóptero, fíjense, una plaga que no es originaria de acá, no se sabe a ciencia cierta cómo llegó esa plaga. Hay algunas hipótesis, se cree que se trajo material, algunos productores trajeron material de España y ahí vino la plaga. Y bueno, se hizo presente la enfermedad. Bueno, vamos avanzando. Me gustaría saber si han leído y conocen los tipos de resistencia que se pueden dar. Vertical y horizontal. Perfecto, ¿sí? Tenemos dos tipos de resistencia, una vertical o específica y otra resistencia horizontal no específica o parcial. Cada una con sus pros y sus contras. En el caso de la resistencia vertical, es efectiva solo contra ciertos biotipos de patógenos. Entonces, digamos, desde el punto de vista agronómico, está bien, es muy bueno, porque sabemos que para un determinado biotipo no se va a presentar la enfermedad, pero ya sabemos cómo actúan estos microorganismos, mutan con cierta facilidad. Entonces, una resistencia que puede durar muy poco. Capaz que cuesta mucho conseguirla y después se pierde con cierta facilidad. Este es un cuadrito interesante que muestra cómo funciona esta resistencia vertical. Tenemos ahí una escala de 0 a 4, 0 plantas sanas, 4 plantas muy atacadas. Entonces fíjense, en el cuadrito tenemos a la derecha las variedades huésped, variedades H, J y K, y se inocula con distintas cepas del patógeno. Si estas variedades tienen resistencia vertical frente a alguna de estas cepas, vamos a observar, por ejemplo, lo que pasa en la variedad H, que con la cepa C del patógeno no se observan plantas enfermas, se observan plantas sanas. Y para la otra cepa del patógeno, nos vamos al otro extremo. Vemos valor 4 de esta escala, es decir, la mayor parte de las plantas muy atacadas. Esto es en cuanto a la resistencia vertical. Una característica de la resistencia vertical es que se trata de una heredabilidad monogénica u oligogénica, es decir, está gobernada por uno o pocos genes. Esto hace herramienta, digamos, para contrarrestar alguna variación del patógeno.
Y la resistencia horizontal es efectiva contra todas las razas, clones o biotipos del patógeno. Desde el punto de vista agronómico, esta resistencia es interesante porque ya la planta está más protegida. Tiene mayor variabilidad para enfrentar esos cambios que se pueden generar en el patógeno. Y volviendo al mismo ejemplo que vimos recién, si inoculamos diferentes variedades del huésped con distintas cepas del patógeno, esto es lo que observamos, haciendo también una escala de 0 a 4, planta sana es 0, todas plantas sanas, y el 4 son todas plantas muy atacadas. En el caso de tener resistencia horizontal, observamos, por ejemplo, lo que pasa en la variedad de acá, que es inoculada con la cepa C, vemos planta sana. Pero en el caso de la cepa B, produce un cierto ataque, mínimo pero observable, y con la cepa A se ve un valor intermedio de ataque. Esto es lo interesante de la resistencia horizontal, que puede haber ataques, pero pueden ser aceptables en cuanto a los rendimientos. La herencia de este tipo de resistencia es una de heredabilidad poligénica. Es por eso que, al ser poligénica, al tener mayores alelos presentes con respecto a esta resistencia, la planta puede salir con más facilidad al cruce de los cambios que se puedan presentar en el patógeno y funcionar bien frente a las distintas cepas del patógeno. Entonces, lo que le decía, en cuanto a la resistencia vertical, existen interrelaciones altamente específicas entre el genotipo del huésped y del patógeno. Al ser tan específico, un carácter que controla un determinado carácter del patógeno, por eso es tan fácil que se pierda esa resistencia. Hablamos de genes complementarios de resistencia y de virulencia. En el caso de la resistencia horizontal, los alelos involucrados solo dan una resistencia parcial muy baja, entonces se da la suma de cada de la acción de estos alelos y se dirige en forma uniforme contra todas las razas del patógeno. Es una herencia de tipo poligénica, pero que esto permite que haya una estabilidad pronunciada. Así surge la teoría del gen por gen. A ver, ¿alguno se acuerda de la teoría esta? ¿Me la puede decir de qué es lo que habla? Es una teoría, por supuesto, no es algo, una ley, pero que se da en algunos estudios, se observó este tipo de situación. ¿Alguien se acuerda de la teoría del gen por gen? A cada gen de resistencia le va a corresponder un gen de virulencia del patógeno. Perfecto, perfecto. Para cada gen de virulencia que se presenta en el patógeno, hay un gen de resistencia en la planta que puede contrarrestar la acción del patógeno. Bueno, el autor, digamos, Flor, estudiando la roya del lino, sugirió esta teoría de gen por gen. A cada gen de virulencia le corresponde un gen de resistencia. Una característica muy importante de los genes de resistencia es que tienden a ser dominantes y los de virulencia son recesivos. Entonces, cuando se manifiesta el cambio, digamos, tanto en el patógeno como en la planta, digamos, pasamos de alelos dominantes a alelos recesivos, ahí se corre el riesgo de que la resistencia se quiebre. Bueno, este cuadrito, capaz que ya lo han visto ahí en los apuntes, es interesante, porque fíjense, acá vemos el genotipo del huésped con el homocigota dominante o el heterocigota por un lado y el homocigota recesivo. Y en este caso se habla que cuando estamos presentes a una R dominante hay resistencia. Y con el patógeno pasa algo similar. Tenemos el genotipo
los genotipos homocigota dominante o el heterocigota, en ese caso se habla de avirulencia. Y después tenemos en ambos casos, tanto en el genotipo del huésped como el genotipo del parásito, el homocigota recesivo. Y es el caso, digamos, que está en rojo, donde se observa los distintos grados, bueno, el ataque más fuerte del patógeno hacia el huésped. ¿Se entiende el cuadrito este? Ingeniero, Sí, una consulta: en el caso en el que el genotipo del huésped sea homocigota recesivo y el del sí, parásito sea homocigota dominante, ¿habría una infección pero en menor grado o no habría? exactamente. Vamos a ver distintas graduación, digamos, en ese ataque. Sí, más o menos así lo que se da. Acá le voy a mostrar un cuadrito, este esquema de Loering y Power explica justamente eso que me estás preguntando. Fíjense, acá muestra por un lado el huésped, por otro lado el parásito. Entonces, fíjense en el caso de la columna del huésped, vamos a observar reacción de resistencia cuando hay un homocigota dominante o, fíjense, el genotipo heterocigota. Y por otro lado va a haber susceptibilidad cuando se presenta el homocigota recesivo. Y si vamos a la columna de la derecha del parásito, vemos la patogenicidad del parásito. No va a haber virulencia, dice, en caso del genotipo dominante o el heterocigota. Y va a haber virulencia con los alelos recesivos, el homocigota recesivo. Y en la columna del medio, fíjense, tipo de reacción. Puede ser leve o puede ser grave la reacción. Y dentro de leve o dentro de grave también hay cierta graduación que podemos observar. Va a ser leve cuando se presenten los genotipos dominantes, tanto para el patógeno como para el huésped. Y fíjense, donde dice grave, ahí vemos vemos los genotipos tanto del huésped como el parásito, y tiene que estar presente los alelos recesivos. Y seguramente el mayor ataque se va a generar cuando ambos genotipos sean homocigota recesivo. Profe, ¿Sí? disculpe, yo tengo en la fotocopia del año pasado ¿Sí? el mismo cuadrito, pero solamente dice como positivo, donde el genotipo del parásito es homocigota dominante y el genotipo del huésped también es homocigota dominante o heterocigota dominante. O sea, distinto al cuadro que tiene usted. Porque hay un error, me parece, en el cuadro del año pasado, sí. Ah, bien, ya lo corrijo entonces. Bien. Sí, sí Ingeniero, lo observé. y con con este cuadro explicamos el cuadro de hace rato, digamos, ese de tolerancia, resistencia. Exacto. Va a estar muy vinculado. Exactamente. Porque siempre en todos los ataques va a haber una escala de ataque, en mayor o en menor medida. Entonces, no es que tajante, digamos, como se da en el caso de la resistencia vertical. No hay planta, hay todas sanas o todas enfermas. Pero según acá vemos que según el genotipo que se presente, ya sea en el huésped o en el parásito, va a ser el grado de virulencia que haya o el grado de enfermedad que se dé. Entonces habría que también corregir el cuadrito de la diapo anterior, porque según este gráfico, digamos, ¿Sí? cuando el gen, digamos, es homocigota recesivo de la planta, y el del patógeno es dominante, sí afecta gravemente según este cuadro, digamos, donde dice ahí el tipo de infección. ¿Cómo? Disculpa, ¿dónde? Que aquí cuando el gen de la planta es homocigota recesivo y el del Sí. parásito es dominante o heterocigota, este,
si afecta digamos a la acá donde planta dice según grave, este cuadro. Claro, columna que dice grave y el genotipo dominante del huésped y el genotipo recesivo del parásito, ¿ahí te referís? al revés, digamos, cuando el genotipo es recesivo del huésped y es dominante del parásito u homocigota dominante, digamos. Sí, Heterocigota u este homocigota dominante. gráfico, digamos, es más amplio, digamos, en cuanto a los conceptos. Este segundo gráfico con respecto al primero, ¿de acuerdo? Claro, ahí tendría que Está, estar, está bien la digamos, observación que marcada en rojo la del, la de virulencia. la del Sí, RR, claro. exacto. Está buena la observación que va a hacer, es así. Nada más que, bueno, este cuadro es bastante sintético y rápidamente quiere explicar cómo se da la resistencia, la avirulencia o la virulencia. Bueno, fuente de resistencia. ¿Alguien me puede comentar dónde encontramos fuente de resistencia? Los centros de origen, en los híbridos, Cuando decís híbrido, te refería a cruzamientos o hibridaciones. Perfecto, por ahí va la cosa, se ve que han leído. Estas son, digamos, las tres fuentes fundamentales que tenemos para la búsqueda de resistencia. Fundamentalmente en los centros de orígenes, que ya hemos visto esa parte, es donde surgió una determinada especie, donde consiguió las características que hoy conocemos de una determinada especie, pero después esa especie se ha distribuido ampliamente, la mayoría de las especies se han distribuido ampliamente en todo el mundo. Los distintos cultivos, digamos, la mayoría de los cultivos se hacen en diferentes partes del mundo. Entonces, según las características climáticas de cada zona, va a ser la característica que va a tener un cultivo. Por ejemplo, el maíz que se produce en África seguramente va a ser distinto al maíz que se produce en América. En África se habrán manifestado ciertos caracteres de acuerdo a las condiciones ambientales y se fueron perdiendo otros porque por las condiciones ambientales. Y en América pasó exactamente lo mismo. Entonces, seguramente puede haber caracteres presentes en algunos cultivos de maíz de África que contrarresten una enfermedad. Ese carácter capaz que no está presente en nuestra zona y puede buscarse, digamos, esos materiales. Por supuesto que vamos a recurrir primero a los materiales que tenemos en la zona, antes de salir a buscar material en otras regiones. Porque pasa mucho que, por ejemplo, los productores de semillas tratan de guardar materiales, pero por supuesto no se puede guardar todo el material porque no hay espacio físico que lo permita. Entonces, en determinadas épocas se puede trabajar con una determinada variedad que se ve que responde bien a una determinada enfermedad incipiente en esa región. Pero como es muy dinámico la aparición de nuevas variedades, esas variedades obsoletas se transforman en obsoletas y van quedando en el camino. Entonces, y van apareciendo nuevas variedades. Bueno, el productor de semillas capaz que con el tiempo le ha ido descartando a esas variedades, pero con el tiempo esa enfermedad, que en principio era una enfermedad incipiente que aparecía esporádicamente, en algunas zonas se puede presentar con mucha fuerza en algún momento, y resulta que el productor de semillas se puede acordar, che, nosotros teníamos una variedad que era tolerante o resistente a esta enfermedad que se presenta ahora con mucha fuerza. Entonces lo lógico sería salir en busca de esa variedad para rescatar ese carácter de resistencia o de tolerancia. Que tal vez los semilleros no lo tengan, pero sí puede estar en un banco de germoplasma, o algunos productores la pueden tener a esa variedad, le habrá quedado ahí, seguirán produciendo con esa variedad, por ejemplo en el caso de los cultivos autógamas, como la soja, que puede haber sido en su momento una variedad buena y el productor la mantuvo, o cierta superficie, entonces se puede encontrar ese material. ¿Se entiende este concepto? Sí, Con respecto a la búsqueda de resistencia. Muchas veces puede estar en la zona, ahí perdida, dejada de lado en algún momento,
por la aparición de las nuevas variedades. Entonces es conveniente salir en la búsqueda de esa variedad. Es mucho más fácil, digamos, buscarla en la zona que salir hacia otras zonas. También se puede lograr resistencia a partir de hibridaciones con especies silvestres o cultivadas emparentadas, con todo lo inconveniente que genera esto, el cruzamiento de especies diferentes. Otro inconveniente que se genera acá es que uno puede arrastrar otros caracteres indeseables. Entonces, es una herramienta válida, la hibridación con especies silvestres, pero bueno, nosotros tenemos que recuperar las características de nuestra variedad o de nuestros cultivos si es que hacemos un cruzamiento con otras especies emparentadas. Y por último, siempre presente la mutagénesis inducida, que es una herramienta válida. Hay agentes físicos o agentes químicos mutagénicos, pero como siempre le decimos, se usa en casos muy puntuales porque no es fácil trabajar y puede acarrear inconvenientes para la persona que hace uso de estas sustancias o de estos agentes físicos a la hora de hacer mutaciones. Bueno, en cuanto a los métodos de mejoramiento, hay que tener en cuenta algunos principios que ya lo hemos ido diciendo a lo largo de la clase. Primero hay que establecer cuáles son las principales enfermedades que se presentan. El fitomejorador tiene que estar atento en una determinada región a la aparición de nuevas plagas o de nuevas enfermedades. Generalmente una enfermedad no se da de un día para otro. Un año se la puede ver en determinada finca, la aparición de una enfermedad. Al otro año ya se la ve en varias fincas, tal vez sin incidencias importantes, aparece la enfermedad, pero los daños que genera no son importantes. Pero esa enfermedad puede ir creciendo, la presencia de ese patógeno puede ir aumentando. En algún momento yo creo que les decía, fíjense que los años que se demora en obtener una variedad son 8, 9, 10 años, sobre todo con los métodos convencionales. Hoy por hoy ya van a ver con los marcadores moleculares, eso se puede achicar ese tiempo. Pero imagínense, el fitomejorador va a sacar una variedad dentro de 8 o 10 años, y cómo puede saber qué situación va a haber en ese momento con respecto a las plagas y a la enfermedad. Por eso hay que adelantarse. Entonces, cuando una plaga se está acercando a nuestra región, bueno, hay que ir a una plaga o una enfermedad, o es una aparición esporádica, o cada tanto aparece, el fitomejorador ya la tiene que tener en cuenta y ir buscando material resistente o tolerante al menos a esas plagas o enfermedades. Una vez que establecemos, bueno, qué tipo de enfermedades son las más importantes, hay que salir en busca de los genes de resistencia. Como le decía recién, a las fuentes de resistencia, tanto a variedades comerciales o variedades silvestres. Luego, tenemos que usar los distintos métodos que nos faciliten la incorporación de esta resistencia por las distintas técnicas que conocemos. Y por supuesto, es muy importante realizar pruebas a campo, porque antes de lanzar una variedad al medio, hay que tener mucha seguridad del comportamiento de esa variedad. Entonces se hace ensayo a campo en distintas condiciones. Acá les pongo en condiciones artificiales de infección, ¿sí? Puede ser que uno en laboratorio haga inoculaciones, pero después tiene que hacer los ensayos a campo para ver verdaderamente cómo es el comportamiento de la plaga o del patógeno a campo. Ahora entramos a los métodos de mejoramiento en sí. Si es para un alelo dominante, la metodología es la retrocruza.
Entonces, tenemos que hacer varios retrocruzamientos, primero para incorporar el alelo dominante y segundo para restablecer las características de nuestra variedad. Segundo, si se trata de un carácter recesivo que queremos incorporar, un gen recesivo de resistencia, también el método adecuado de la retrocruza, pero que hay que ir alternando con autofecundaciones, porque nosotros tenemos que fijar el homocigota recesivo. Y la autofecundación nos va a permitir fijar, digamos, ese homocigota recesivo. Y por último, si se tratan de caracteres de heredidad poligénica, la selección recurrente es la más apropiada. Bien, en cuanto a la estabilidad de la resistencia, habíamos dicho que esa estabilidad, bueno, puede perdurar en el tiempo, dependiendo si trabajemos con resistencia vertical o resistencia horizontal, pero siempre está latente la posibilidad que se quiebre esa resistencia. Cualquier factor de cambio que se genere en el patógeno, por ejemplo, puede generar muchos inconvenientes en los cultivos, con diferentes intensidades. Con respecto a las causas, digamos, de este quiebre de resistencia, ¿ustedes me pueden nombrar algunas causas? Algo hemos ido diciendo ya en el transcurso de la clase. Que aparezca que cambie el patógeno. Bien, esa es una. Y en cuanto al manejo, podemos ayudarnos nosotros a sostener esa resistencia o ¿qué opinan ustedes? Bueno, si hacemos siembra en zonas marginales, no le estamos dando las condiciones favorables al cultivo, entonces lo estamos favoreciendo al patógeno. Puede ser una zona marginal, donde las precipitaciones sean bajas, o suelos salinos, es decir, condiciones que van predisponiendo, por un lado, que la planta no pueda defenderse, y por otro lado, el patógeno, que tal vez las condiciones ambientales sean las propicias para el patógeno y puede atacar con más facilidad a la planta. Otra causa, bueno, es resistencia basada en alelos de resistencia vertical, aparición de razas del patógeno más agresiva, y por último, bueno, el monocultivo. Y la variedad única en resistencia para una amplia zona. ¿Qué me pueden decir de monocultivo en Tucumán y con respecto a la caña? Ya hemos hecho un trabajo de seminario a ver cómo es la situación de Tucumán con respecto a la caña y al monocultivo. En Tucumán, ¿se acuerdan que hay una variedad que ocupa la mayor parte de la superficie? ¿Se acuerdan de qué variedad se trata? No hay ningún cañero en el grupo. En el seminario hemos visto. LCP 85, 384. 384. Perfecto, bien. Gracias por el aporte. La mayor parte de la superficie de la caña en Tucumán, el 80% aproximadamente, está plantada con esta variedad. No es lo ideal. La estación experimental todos los años saca variedades nuevas, muy buenas, pero claro, esta variedad es excelente y fíjense, si ocurre una epifitia, aparece una enfermedad que ataque esta variedad, bueno, vamos a tener problemas serios económicos y sociales en la provincia. Entonces siempre la tendencia, la idea, las recomendaciones es
el uso de varias variedades en nuestra plantación. Variedades que ocupan un 5, un 10, un 15, qué sé yo, hasta un 20%, nada más del cañaveral. Entonces, las pérdidas que se van a presentar van a ser inferiores, digamos, usando varias variedades distribuidas uniformemente en el campo. Entonces, no es lo mismo perder un 20%, un 15% o menos en la plantación que perder un 80%. Entonces, este concepto, esta idea es muy importante tenerlo presente. No, yo no le había Fernando, nombrado. Sí, quería hacer un aporte. Con respecto, digamos, a las enfermedades en caña, si bien no se hace aplicaciones con ningún fungicida ni ningún insecticida, porque es un cultivo, como usted sabe, muy difundido y es complicado también, o sea, el costo, la logística, sería muy abultado, digamos, si tienen que hacer sus tratamientos. No significa que no tengan enfermedades ni plagas, sí tienen, pero digamos, no es no son tan severos como para tomar una decisión en hacer la aplicación. Sí se presenta, por ejemplo, en la variedad esta, que está más difundida acá en Tucumán, la LSP, la 84, 384, 85, 384. sí. Se presenta la roya marrón y es muy susceptible. Pero ¿cuál es digamos, la ventaja de acá de Tucumán? Que esa enfermedad se presenta a finales de ciclo, cuando la caña ya está madura. Entonces no es, digamos, económico hacer una aplicación de algún fungicida, porque, digamos, no vale la pena, porque ya está en el final del ciclo, afectando al cultivo. ¿Qué pasaría si esa enfermedad se adelanta y ataca al inicio del cultivo? Ahí sería, sí, un gran problema para la actividad cañera acá en Tucumán. Así que es muy, muy importante eso que decían del monocultivo. Hay que buscar alternativas de variedades que tengan por lo menos una gama de resistencia a los distintos patógenos, porque si llega a presentar un ataque así severo, por lo menos, digamos, no se resienta, digamos, la actividad, digamos, en la provincia. Nada más, Fernando, quería dar una Perfecto, gracias, Gabriel. Importante el aporte como para redondear el concepto del monocultivo. Sí, en Tucumán se da algo muy importante con respecto a la caña, que hace un tiempo, 10 años, tal vez, un poco más, se inició con los semilleros, impulsado por la estación experimental, se inició con los semilleros de caña, para que todo el productor que necesite caña semilla se dirija a estos semilleros donde hay semilla saneada, libre de enfermedades. Por supuesto, con los años, el cañaveral se va enfermando paulatinamente, lentamente. Pero ahora, antes los cañaverales duraban 15, 20 años. Entonces, había enfermedades con el tiempo, se observaban en el cañaveral y se observaba la incidencia. Disminuían los rendimientos, se veía la manifestación de diferentes enfermedades. Ahora la renovación del cañaveral es más frecuente, es más o menos cada 5 años, esto por el uso de cosecha mecanizada, que también ayuda a la cosecha mecanizada a trasladar enfermedades de un campo a otro, pero bueno, como se parte de semilla saneada, que esa es la idea, digamos, que la mayoría de las plantas, la mayor parte de las plantaciones se haga con semilla saneada, eso ha sido muy bueno para el cañaveral tucumano. Está bien, el productor normalmente guarda semilla, perdón, parte de la producción la guarda como caña semilla. Pero se ha tomado fuerza en la provincia el tema de los semilleros, que antes no existían. Entonces, al generarse los semilleros de caña, donde se produce semilla de caña saneada, libre de enfermedades, bueno, eso ayuda mucho al cañaveral de Tucumán. Bueno, soluciones. Ya lo hemos ido viendo de alguna manera a las distintas soluciones.
por un lado, la resistencia horizontal, por otro lado, usar variedades tolerantes a las distintas plagas. Yo le dije en algún momento, hay lugares donde ciertas plagas o ciertas enfermedades son limitantes para algunos cultivos. Por ejemplo, en soja hay el picudo, ustedes lo conocen, y en la zona norte, en Salta sobre todo, hay áreas donde se tiene que recurrir necesariamente a la rotación de cultivo. Siempre se ha priorizado el monocultivo de soja y se evitaban las rotaciones con maíz, perdón, porque era más rentable la soja. Pero con el correr del tiempo, en alguna zona, en alguna finca, el picudo se ha transformado en limitante y lo obligó, era tanta el daño que ocasionaba que el productor se vio obligado a rotar con maíz para bajar la carga esa de incidencia del picudo, de la presencia del picudo, romper con esa acción de esta plaga. Por último, bueno, variedades con escape. Creo que en algún momento les dije, se puede buscar variedades para adelantar la fecha de siembra, por ejemplo, variedades de ciclo corto o variedades de ciclo largo, de tal forma de escapar, digamos, a la presencia del patógeno o de la plaga, sobre todo en los periodos críticos de la planta, donde más daño puede ocasionar. Y por último, vamos a ver variedades multilíneas. Les nombro ahora, que también es una herramienta importante, y ya lo vamos a desarrollar en el apartado B. Le doy 5 minutitos de descanso, así que hacemos el cambio de la presentación y vemos rápidamente el apartado B, que es mucho más cortito. Lo vemos rápidamente para que enseguida puedan ir a hacer el trabajo práctico. ¿Alguna pregunta hasta ahora o vamos bien? Vamos bien. Perfecto, bueno, si le surge uno, por ejemplo, el estrés salino, que es un contenido alto, muy alto de sal en el suelo, que va a generar una serie de inconvenientes en el cultivo. Inconvenientes de tipo fisiológicos, metabólicos y, por qué no, morfológicos, debido a la presencia excesiva de sal en el suelo. El suelo puede tener un contenido hídrico normal, puede estar a capacidad de campo, pero la planta no puede absorber el agua del suelo. Hay un problema de potencial hídrico, una disminución del potencial hídrico, siempre tiene que haber un gradiente de potencial favorable, digamos, de ese movimiento de agua hacia la planta, pero cuando hay un contenido salino importante, ese potencial se ve alterado y la planta no puede absorber como corresponde. Si absorbe, seguramente van a ingresar iones salinos a la planta que le va a causar cierta toxicidad. Entonces, el manejo de estos estrés es muy complejo. Se debe conocer bien estos procesos fisiológicos, biológicos y todos los procesos metabólicos que se presentan que están alterados. A su vez, la planta va a generar ciertos mecanismos de defensa para contrarrestar esta situación. Entonces, es muy importante conocer todos estos cambios que se van generando, todos estos procesos fisiológicos, biológicos, los mecanismos de defensa de la planta. Y otra característica a tener en cuenta, que la herencia para resistencia a salinidad está dominada por un gen dominante, valga la redundancia. Esto se observó en ciertos ensayos que se hicieron, cruzando una variedad resistente con una variedad sensible. Se observó en la descendencia una segregación de 3 y 1. 3 plantas resistentes, en esta proporción, digamos, 3 resistentes y 1 sensible.
Luego tenemos estrés hídrico, que puede ser por exceso de humedad, por falta de humedad, sequías, que van a generar también inconvenientes importantes en la planta, sobre todo en lo que es en el proceso de la fotosíntesis se ve afectado. Fíjese, hay disfunción de cloroplasto, alteración de la respiración, desnaturalización de enzimas, falla la síntesis de proteína al haber problemas con la hidratación de la planta. Entonces, y sobre todo, si esa situación de estrés se da en los periodos críticos. Por supuesto que la planta va a tratar de contrarrestar estos inconvenientes, produciendo adaptaciones morfológicas y fisiológicas. Con respecto a esto, uno puede hacer adaptaciones, buscar resistencia o tolerancia, digamos, y puede buscar material que se desarrollen en un ambiente específico, bajo determinadas condiciones de humedad o qué sé yo, o algún otro tipo de estrés que se pueda presentar. Pero al ser en ambiente específico es muy difícil conseguir este tipo de ambiente, salvo que sea un invernadero. Pero bueno, porque si cambian las condiciones de ese ambiente, se pierde esa adaptación que hemos conseguido, porque es una planta que trabaja en un ambiente determinado, específico. Entonces, lo interesante sería recurrir a adaptaciones para ambientes variables, es decir, que la planta tenga cierta plasticidad para que si las condiciones son normales, listo, la planta se desarrolla con normalidad. Pero si se presentan algunas condiciones de estrés, las plantas, las variedades que obtenemos, respondan a esos cambios y tengan cierta plasticidad para absorber esos problemas y que los daños no sean tan significativos. Otro problema que se presenta son las altas y las bajas temperaturas. Tanto las altas como bajas temperaturas inciden de alguna manera generando inconvenientes en el desarrollo del cultivo. Podemos recurrir a distintos tipos de selecciones, como puede ser selección individual de plantas, selección a través de pruebas de progenie, selección por pruebas de congelamiento controlado. Esto, por supuesto, hay que hacer ensayo tanto a campo, en laboratorio, digamos, primero, y después probar esas nuevas variedades, a ver cómo responden a campo, bajo las condiciones directas, digamos, del lugar, de la zona. Otro inconveniente se presenta con la luminosidad. Estrés a alta y baja luminosidad. Muchas veces el problema de alta luminosidad está vinculado al estrés también con las altas temperaturas. Y en todos los casos, en la mayoría de los casos, lo que se ve afectado es el proceso fotosintético en la planta, es decir, la asimilación de fotosintatos. Por ejemplo, algo donde uno clarifica mucho las cosas es con el cultivo de maíz. El maíz tiene que trabajar en un cierto rango necesita mucha luminosidad y necesita trabajar en un cierto rango de temperatura. Entre 10 y 30 grados necesita una suma térmica de temperatura el maíz. Si salimos de esos valores de temperatura, si vamos por abajo de esos 10 grados, bueno, no hay desarrollo, no hay crecimiento del cultivo, detiene su proceso de crecimiento. El ciclo se va a alargar. Si son periodos fríos, se mantiene en el tiempo, periodo de baja temperatura, el ciclo se va a alargar seguramente. Ahora bien, si nos vamos al otro extremo, de altas temperaturas, también condiciona el buen funcionamiento de la planta. Por arriba de 30 grados,
ya se ven alterados todos los mecanismos, el funcionamiento fisiológico de la planta, y eso va en detrimento de la asimilación de fotosintato. Recuerden ustedes, en Tucumán, por ejemplo, en los veranos en Tucumán, durante el día hay temperatura de alrededor de 40 grados y a la noche no bajan de 30 grados. Entonces la planta sufre un estrés importante, sigue respirando, sigue asimilando con esa temperatura, en lugar de guardar esos fotoasimilados, los sigue gastando para mantener las estructuras. En el maíz también pasa algo interesante con respecto a la luminosidad. Ahora se busca un tipo de planta, un biotipo de planta que tenga las hojas, antes las hojas eran más bien horizontales, entonces las hojas superiores recibían la mayor parte de la luminosidad y las hojas inferiores sombra o le llegaba muy poca luz. Entonces había una mal distribución de esa energía lumínica y por ende las hojas superiores trabajaban de manera saturada, con exceso de luminosidad, y las hojas inferiores recibían escasa luminosidad. Y de hecho, ustedes, si observan algunos cultivos de maíz, las hojas inferiores se van secando, se van perdiendo. Y no es bueno para la asimilación de fotoasimilados, que nosotros queremos que se vaya al grano en este caso. Entonces, el biotipo de planta que se busca ahora son con hojas erectas, mucho más erectas, de tal forma que la luz entre con facilidad a lo largo de toda la planta y esté mejor distribuida en todas las hojas. Y de esta manera mantener la producción de fotoasimilado la mayor parte del ciclo con todas las hojas presentes en la planta. Esto también, digamos, esto por un lado para la producción de fotoasimilados y el llenado de granos, y por otro lado se busca aumentar la densidad en las plantaciones de maíz. Y por último, también es importante que lo tengan presente cuando uno busca variedades o líneas tolerantes al ambiente, y con respecto a esto de la luminosidad, hay especies que, en general, las especies responden de diferente manera a la duración del día. ¿Alguien se acuerda cómo es esto? Si me puede comentar algo. Y están las plantas de día corto, las de día largo, las indeterminadas, las indiferentes, Perfecto. perdón, indeterminadas. Bien, bien. Podemos encontrar 4 grupos de plantas. Aquellas plantas, o sea, hay plantas que responden al fotoperiodo y otras que no, ¿verdad? Son indiferentes al fotoperiodo. Ese es un grupo, las que son indiferentes. Otro grupo son aquellas que responden a días alargándose o con ciertas horas de luz, digamos, un umbral de luz y hacia arriba, digamos, en cuanto a la cantidad de horas de luz. Y otras especies responden, u otras variedades también, ¿por qué no? Responden con días acortándose o con una menor longitud del día. ¿Ustedes conocen algún cultivo que se comporte de esta manera? Y otro grupo, por supuesto, no lo dije, pero en condiciones intermedias de duración del día. ¿Conocen algún cultivo que, yo le decía recién del maíz, necesita una suma térmica, ¿verdad? Y días y lugares con mucha iluminación es favorable para el desarrollo del cultivo. Tucumán digamos, las mejores zonas para el cultivo de maíz son las zonas templadas, donde las temperaturas están dentro del rango más o menos esos de 10 y 30 grados, y las zonas tropicales son un poco más desfavorables para el caso del maíz. Y por eso en las regiones templadas hay mayor rendimiento de maíz que en las zonas tropicales. Y con respecto a la duración del día,
¿Me puede nombrar algún cultivo que sea muy sensible a esto? La caña no florece con días cortos. Perfecto. La caña es un cultivo que responde, digamos, al fotoperiodo en cuanto a la floración. En el caso de la producción, para el mejoramiento, nosotros necesitamos que florezca la caña para hacer las hibridaciones. Ahora, a campo, no es favorable que la caña florezca. Entonces, normalmente no se ve, hay años en que se ven muchas floraciones, que se dan las condiciones antes de la cosecha para que la caña florezca. Bien, ¿y qué otro cultivo importante responde al fotoperiodo que me gustaría que se vayan sabiéndolo ahora? ¿Las hortícolas puede ser? La soja. La soja es un cultivo que responde al fotoperiodo. Entonces, hay variedades de soja que son mucho más sensibles y florecen con días cortos o acortándose, y otras que necesitan días alargándose. Entonces, las variedades de soja que se usan en el sur del país son distintas a las de la zona centro y también muy distintas a las de la zona norte. ¿Sí? La soja es un cultivo que responde al fotoperiodo, entonces los grupos de variedades que se usan en el norte del país son distintos a los grupos de variedades que se usan en el sur del país. Entonces ustedes me dirán, ¿y se podrá hacer hibridaciones con un grupo que se use en la zona sur con algún otro grupo que se use en la zona norte? Y bueno, sí es posible. Tal vez encontremos alguna variedad resistente a alguna enfermedad en la zona sur del país y se presente esa enfermedad en la zona norte y las variedades no tienen ese carácter de resistencia o de tolerancia. Uno podría ir en busca de esa variedad de la zona sur para rescatar ese carácter, pero claro, al hacer cruzamiento hay que tener mucho cuidado con las características estas con respecto a la respuesta a la duración del día. Entonces, podemos rescatar ese carácter, pero luego hay que buscar las características originales de la variedad de nuestra zona. Tratar de no traer caracteres con respecto a esto, de la respuesta a la duración del día, de las variedades del sur, porque si no, no va a funcionar bien esa nueva variedad acá en la zona norte. Bueno, la bibliografía siempre está presente como para ampliar. Siempre es distinto, uno no puede abarcar todo en las presentaciones, entonces es importante que cada tanto puedan recurrir a los libros, a alguna publicación, etc. Con esto terminaríamos, chicos, el apartado B. Bueno, como saben, a las 10 tienen el trabajo práctico. No sé, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, nosotros a las 10 tenemos clase de fitopatología. Perdón, a las 9:45 el trabajo práctico. Ah, bien, bien. Gracias, Sí, profesor. entonces tiene un tiempito como para ir acomodándose, hacer algún repaso y rendir el práctico, que no es muy largo.